Continuamos en este recetario. Hoy hablando de dolor de espalda. Y dice la gente a través de redes sociales, específicamente a través de Instagram. Nuestro Instagram es recetario RD, R de ratón, D de dado, Heredia, recetario RD Heredia. Dice la señora Johanna Law Fashion: tengo 35 años, una hernia discal, ¿no? Y trabajo parada, no aguanto los frecuentes, supongo que son dolores. Gracias a todos los amigos que están ahí, a Josué 23.4, a Cuevas, a Lisdet, a Jenny Pascasio, a Yudiris 4.23, a todos los amigos que están conectados. Sí, eso de el que tienes una hernia, hay que tomarlo con pinza y 35 años, porque el dolor de espalda no necesariamente está asociado por un hallazgo de imagen. Y ojalá yo lograra que la mitad de las personas que nos están escuchando, entendieran que cuando hacemos una imagen y encontramos una protrusión que vamos a describir qué es, eso no significa que sea necesariamente la causa del dolor, que muchas veces estas cosas aparecen como hallazgo y no son los responsables. Muy buenos días, diga usted. Hello. Diga usted, le escuchamos. Buenos días, doctor. Buenos días, ¿por qué de día? Esposa mía, que yo tengo una inquietud. Póngame la esposa suya. Buenos días. Doctor, yo quiero preguntarle, a mí me da un dolor en la espalda, en el mismo pecho. Detrás, ¿verdad? Del pecho. Ajá, detrás, y yo lo siento en el pecho, a veces no puedo ni respirar. Y se me aduerme, se me acalambra atrás en la espalda. Ok, ¿eso con qué frecuencia ocurre? Cuando duro mucho parada, o hago mucho trabajo con los brazos. De noche se me acalambran los brazos. ¿Cuántos años tiene usted? 44. 44. ¿Desde cuándo usted siente esa sensación? Bueno, yo un día hice una fuerza con los brazos. ¿Desde cuándo, mi corazón? ¿Años, meses, días? Como 4 años. 4 años, o sea, hace mucho tiempo ya. Yo hice una fuerza atrás, con la espalda, y yo sentí que eso se me trayó atrás en la espalda. ¿Y sentiste un craque? Ajá. ¿Sentiste un craque? Sí. Muy bien, vamos a estar hablando de hoy de todas esas cosas. Miren, déjenme avanzar un poquillo, avanzar una serie de pasos más para que ustedes y nosotros nos podamos entender respecto de qué en el día de hoy nosotros vamos a estar pues ampliando hasta la saciedad sobre esta entidad, sobre esta situación, ¿verdad? Este síntoma, porque el dolor es un síntoma y queremos que la gente entienda, que se familiarice con términos. Hay muchas llamadas, pero vamos a dar la entrada a las llamadas más adelante para que ustedes puedan colaborar con todos nosotros. Vamos a desarrollar un poquito el tema. Entonces, les decía que el dolor de espalda es un síntoma. ¿Y qué es un síntoma? Cuando solo lo percibes tú, cuando solo lo puedes decir tú que estás, ¿entiendes? O sea, si tú dices que te duele, yo no tengo, el médico no tiene, tu mamá, tu esposa no tiene manera de darse cuenta la intensidad del dolor o si realmente si es un dolor leve, porque el dolor se clasifica, esa sensación molestosa, incómoda, que no produce placer, produce disconfort, produce mal humor, el dolor, ¿no? Esa sensación, no existen equipos, no existen máquinas que te puedan a ti medir si aquí hay dolor o no. Hay expresiones de dolor, hay personas que tienen una situación de tanto dolor que prefieren morirse, no quieren vivir. Situaciones extremas, que no es de lo que estamos hablando en el día de hoy. El cáncer, por ejemplo, produce tanto dolor que ¿qué hemos tenido que hacer? Hemos tenido que hacer
clínicas del dolor. Hemos tenido que producir espacios para que esa persona con cáncer, que sabemos que se van a morir, como todos, porque de aquí nadie sale vivo. Isidro, ¿tú sabías eso? De este mundo nadie sale vivo, todo el mundo muere. Ahora, la ciencia médica, ¿qué es lo que procuran? Ismael, Olga y todos los amigos que nos siguen, toda la gente que nos sigue, ¿qué es lo que persigue la ciencia médica? Persigue vivir más con calidad. Entonces, el dolor es un síntoma. Solamente el médico no tiene posibilidad de saber si a usted le duele. Incluso hay gente que te dice, mira, a veces las mujeres cuando no quieren que los hombres lo afuñan mucho, me duele la cabeza, y tú tienes que creerle. O los hombres diciéndole también, porque ya en un mundo tan, ¿verdad? Hay gente que pueden, no, mira, me duele la cabeza, mira, me duele la barriga, que me duele la espalda. Me duele la espalda, y entonces ahí, porque es un síntoma. Entonces, ¿qué ocurre, señores? Que nosotros vamos a tener que esa parte del cuerpo formada por huesos, decíamos, que es la espina dorsal, la columna vertebral, un reguero, un conjunto de piezas óseas superpuestas, dotadas de ligamentos, dotadas de músculos, dotadas de cojines, de estructura cartilaginosas para garantizar el movimiento de la columna. Todos esos elementos están imbricados, están constituyendo ese armazón que tiene funciones evidentemente muy específicas. La columna vertebral, por ejemplo, sirve para sostener el cuerpo. La columna vertebral sirve para nosotros producir movimientos en sentido laterales, hacia adelante, hacia atrás. Pero también esas estructuras protegen. ¿Qué protegen? Lo más importante que hay, que es necesariamente cuando nosotros hablamos de el dolor de espalda, estamos hablando de que lo que produce dolor es la irritación a las estructuras nerviosas, a los nervios que atraviesan, que salen de la espalda. Entonces, por esa razón es que se produce una afección tan frecuentemente, porque la espalda está dotada de todas esas estructuras, y esas estructuras tienen todas esas funciones, y entre ellas proteger al mero, al sistema nervioso central que se encuentra ahí, que es la médula espinal. Y entonces también vamos a tener vasos, arterias y venas, vamos a tener nervios, y todas esas estructuras, usted amigo que nos escucha a través de esta planta que es Rumba 98.5 y todas las redes sociales, usted debe saber que cuando el dolor de espalda aparece, entonces son muchas las razones que pudiera ser la causa. Entonces, conociendo eso, usted tiene que saber en qué momento usted coge para donde el doctor Amaury García, para donde el médico de su comunidad, el médico general que se encuentra en su pueblo. Una de las grandes aspiraciones nuestras es que todo el mundo tenga la posibilidad de ir al médico que le quede más cerca, o que usted vaya a la clínica donde a usted le parece. ¿En qué momento usted debe buscar ayuda de un médico? Bueno, si ese dolor usted encuentra que ese dolor le provoca debilidad en las piernas, hay que buscar un médico, porque eso son ya palabras mayores. Si ese dolor, por ejemplo, se queda con usted 2, 3, 4 semanas, y aún usted usando analgésicos habituales como acetaminofén, usted se toma un acetaminofén, un ibuprofén, un naproxeno, por un dolorcito de cabeza, y al otro día se le quita, ¿y qué pasó? No pasó nada. Cogió pique, usted se cansó mucho, etc. Entonces, pues, en esos casos, usted debe buscar ayuda del médico. Si usted tiene, por ejemplo, que ese dolor de espalda se provoca, ¿verdad?, acompañado de ese dolor, usted tiene pérdida de peso, pues eso pueden ser causas graves, y hay que ir donde el médico a buscar la respuesta, porque me duele la espalda, y entonces no solamente me duele la espalda, sino que se nota que estoy perdiendo peso, y eso entonces es muy importante. Si el dolor que usted tiene en la espalda no mejora, mire,
con medicamentos y usted lo tiene mañana, tarde y noche, y hasta si se va de vacaciones también el dolor lo acompaña, usted pues evidentemente tiene que buscar que el médico lo vea, que el médico lo examine, porque eso es fundamentalmente importante. Otras causas que pudieran dar señales de que usted tiene que ir a buscar ayuda es si hay datos neurológicos, como que usted, por ejemplo, le duele la espalda y ha perdido la capacidad de usted controlar la orina, que tiene que salir corriendo a orinar porque si no se le sale en el camino. O si usted para defecar, para dar del cuerpo, como dicen en los campos, para hacer pupú, usted se pasa días o semanas. Entonces, estos casos son importantes. Pero si usted, por ejemplo, tuvo una caída, usted hizo una gran, ¿verdad? Tuvo un estrepitoso accidente o un accidente leve, usted se cayó y queda con mucho dolor de espalda. Producto de esa caída, usted tiene necesariamente que buscar ayuda. También hay causas de dolores de espalda donde aparecen síntomas como el caso de la fiebre. Una persona, por ejemplo, que tiene el síndrome febril, fiebre y dolor de espalda, también el médico, el experto, tiene que buscar ayuda. Nos vamos a una pausa porque el señor director está haciendo muchas señas y es señal de que nos vamos a una pausa. El recetario del Blue Line 18 nos dice, en este recetario de hoy, 22 de julio del año 2021, a través de Instagram nos dice: doctor, después de tener una cesárea en la cual hicieron epidural, tengo dolores en la espalda baja al doblarme y cuando duermo, si no doblo las piernas, ¿verdad? Y cuando duermo, si no doblo las piernas. Hasta ahora, solo ir al quiropráctico ayuda. Pone 3 puntos suspensivos. Supongo que es lo que me están diciendo. Solamente cuando va donde ese profesional, que es médico, ¿no? Entonces, tiene esa mejoría. Ocurre que muchas personas, pues, coinciden. Se pudiera coincidir, pudiera coincidirse una condición y lo que asocian más cercano es que tuvieron un procedimiento como un bloqueo epidural. Ahora bien, existen complicaciones con el epidural y el más frecuente y el que normalmente con buenos pronósticos es una fuga de líquido, ¿verdad? Cefalorraquídeo, de un líquido que tenemos en el sistema nervioso central que nos va a permitir pues muchas funciones, ¿verdad? Sirve para nutrición, protección, etc. Entonces, cuando los anestesiólogos, nosotros los médicos, hacemos una punción lumbar, se puede provocar una filtración de líquido, ¿verdad? Imagínense que uno tiene dentro de la columna vertebral hay un espacio y allá abajo, encima de o sea, a nivel de la cintura por ahí, pero en la columna vertebral, ahí hay una especie de cisterna. Y usted hace así, un pozo, usted entra con una agujita a sacar líquido. Y entonces en muchas ocasiones, pues, eso se hace. ¿Qué cantidad de procedimientos se hacen de esos al año? Trillones, porque cada día se hacen millones en todo el mundo. Es muy común para hacer un bloqueo anestésico, para poder operar, como fue su caso. Y entonces, pues, lo más frecuente que ocurra es que se provoque esta pérdida de líquido y a la gente le da dolor de cabeza cuando se para y se corrige muy fácil. Se le saca un poco de sangre al paciente de sus venas y se inyecta sangre. Se vuelve y se hace otra punción y entonces ponemos un parche como hacen los gomeros y le llamamos a eso, los médicos le llamamos a eso parche hemático. Entonces, ¿qué ocurre? Es muy probable, chica,
que usted lo que tenga es que haya coincidido. Entonces usted, pues evidentemente tiene que ir, como ya usted tiene tanto tiempo, usted debe ir donde un facultativo que le investigue holísticamente su columna para ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, nosotros vamos a tener, evidentemente, pues ese tema que debemos poder aclarar, dilucidar, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, ¿cuáles son las causas de forma general para que la gente que nos está siguiendo en este recetario de hoy 22 de julio sobre el dolor de espalda, cuáles otras causas van a ser responsables del dolor de espalda? Bueno, si nosotros decimos que tenemos huesos, que son las vértebras que forman en conjunto la columna vertebral, pues entonces evidentemente que si existe una lesión en un hueso de eso, ¿cómo se lesionan los huesos, Ismael? ¿Cómo se lesionan los huesos? Los huesos se rompen, pero también los huesos envejecen. Entonces, ¿qué pasa, señor Labur? Que los huesos también pueden sufrir inflamación. Un hueso se puede inflamar. Y esa inflamación del hueso, una itis de esa, una artritis, por un proceso digamos, sistémico, puede llevar a que los huesos se inflamen, duelan y también se deformen. Y el proceso natural de la vida, el proceso natural de la existencia del ser humano, que es que vamos hacia los procesos degenerativos. Usted ha visto incluso personas que tienen 6 pies de estatura cuando tenían 18, 20, 30 años, y cuando ya tienen 70 años, tienen menos estatura. ¿Por qué? Porque los huesos, a medida que vamos creciendo, a medida que nosotros vamos envejeciendo, los huesos van sufriendo un proceso degenerativo, van perdiendo esa fortaleza y se van achicando. Y a medida que se van poniendo más pequeños, van saliendo unas pullitas, que son los llamados osteofitos. Entonces, causas de dolores de espalda son diversas, porque también dijimos que teníamos discos, y esos discos que son los que permiten que una vértebra que está por arriba y una vértebra que está por debajo, pues tengan los movimientos propios de usted echar hacia un lado, echar hacia el otro lado. Y entonces eso, cuando se produce una enfermedad del disco, pues puede producir dolor. Otras causas es que esos ligamentos que tenemos, esos músculos, cuando usted hace así y levanta un saco de papa, o usted agarra, cual enamorado, agarra a su novia que tiene 200 libras y usted la ama mucho, o al revés, la novia agarra y levanta al novio, que tiene 225 libras y hace un gran esfuerzo. Esos ligamentos, ¿qué les va a ocurrir a esos músculos? Por ese sobreesfuerzo van entonces a producir dolor de espalda. Entonces están los procesos que decíamos ya finales, los procesos degenerativos, las llamadas osteopenias, que es ese hueso que ya ha perdido calidad, o que puede terminar como las galletas de soda. ¿Cómo son las galletas de soda, Labur? Sin sabor. Dice que son sin sabor. La característica, la consistencia, son crocantes, no son firmes. Entonces los huesos pueden terminar, cuando llegamos a tener osteoporosis, por un problema de salud. Porque mucha gente no se alimenta adecuadamente, vive comiendo yaniqueque. Se desayuna con un yaniqueque, pero no incluye leche, por la razón que sea. No incluye verdura, por la razón que sea. No hace ejercicios durante esas etapas donde se necesita fortalecer los huesos, que es en las etapas más tempranas. Entonces, estos son importantes elementos. Y vamos entonces a ver que existen una serie de condiciones para el dolor de espalda, como es el tema de la edad, la falta de ese ejercicio. La gente que, por ejemplo, tiene
la propensión al tabaco. La gente que hoy día la gente vive fumando como cosa loca, puros y cuantas desgracias se puede adobar el tabaco, la gente se la fuma. Entonces el tabaquismo provoca pues la tendencia a que la gente tosa mucho, y muchas veces ese exceso de tos lleva forzada la espalda, y eso es una causa muy importante. Y la falta de ejercicios. Las personas que son sedentarios, las personas que son mayores de edad, todos esos son factores de riesgo que hay que tenerlo en consideración. Entonces, si esos son factores de riesgo, es muy fácil para nosotros decir, bueno, pues usted lo que tiene que saber para prevenir esos, los dolores de espalda es, si tienen que ver con la posición, una persona, por ejemplo, que tiene una mala posición al sentarse, su trabajo es levantar sacos en el mercado, póngase una faja para usted proteger más su espalda, haga mayor cantidad de ejercicios, nade. Entonces, el diseño es como muy básico en este sentido, y entonces nosotros tenemos que entender, ¿no?, que el fortalecer la espalda a través de un estilo de vida donde incluya natación o caminatas es una buena estrategia para que esas estructuras se fortalezcan. Entonces, nosotros necesitamos tener bien en claro que cuando una persona, por ejemplo, desarrolla un dolor de espalda y ese dolor de espalda se queda a nivel de la cintura, casi siempre aquí lo asociamos con procesos artrósicos o degenerativos, lo que significa básicamente que nuestras articulaciones van produciendo cambios, y esos cambios producen dolor, sobre todo al movilizarnos. Entonces, evidentemente que ese dolor es diferente al dolor que te da en la cintura y se te va a las nalgas o se te da a los pies. Nos vamos a una pausa, y cuando regresemos entonces vamos a darle participación a todos los amigos que nos están escribiendo, que nos están comentando. Hoy es el Día Internacional del Cerebro. Gracias por recordarnos, Daris Torres 01, en el día de hoy, Día Internacional del Cerebro y la importancia de las neurociencias en el desarrollo de la humanidad. El recetario del